Yo nací encima de una rotativa, encima, exactamente encima, tuvo que parar en el parto, en una casa particular. Yo dormía y me despertaba si no funcionaba y bajaba a ver por qué. Y es un olor que impregna, es un perfume que lo llevas dentro y sin el cual no puedes vivir. Y no hay sustituto. Cuando desaparezca la tinta, si desaparece, nada ni nadie podrá sustituir. Un editor, en mi opinión, tiene que ser una persona independiente. No puede estar sometida a ningún tipo de presión, ni tener ningún tipo de negocio, ni estar en ningún tipo de partido. Yo creo que un editor es la conciencia crítica del poder y tiene que comulgar con los redactores. Los redactores son la columna vertebral, son la única columna de un periódico. O editor é a alma dun periódico, e un periódico pode ser tamén a alma dun país. Non hai pior cousa para a solución de un problema que non nomealo. O editor ten que ter unha cosmovisión amplia do país e ten que estar disposto non só a introducir os seus criterios, senón que ten que ao mesmo tempo abrirse á pluralidade, que é o elemento máis natural dun periódico. ¿Por qué La Voz de Galicia es así? Y es así porque los empleados de La Voz de Galicia me han dejado hacerla y porque sin su colaboración yo no hubiese hecho nada. Y sobre todo porque me distingue, y eso es el único beneficio que tengo en mi vida, me distingue la libertad. La Voz de Galicia es un periódico con una, diríamos, marcada línea editorial en defensa de la democracia, de la libertad, de la autonomía. Y me parece que esta orientación hace de La Voz de Galicia y en general de los medios de la Corporación de La Voz de Galicia un oasis de libertad. Y al mismo tiempo, sin embargo, ha sido un periódico que ha tenido una notable pluralidad interna, ¿no? Hasta tal punto de que en La Voz se ha podido leer opiniones contradictorias, en algunos casos distintas, en otros incluso contradictorias sobre muchos temas, lo cual enriquece, yo creo que es una de las grandes riquezas del periódico, ¿no? Hoy ya no parece posible, pero antiguamente los editores teóricos o dueños o lo que fuesen tenían muchas tentaciones de poder y terminaban en consejos y terminaban en compañías, y eso me lo puse la meta muy clara. De ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, yo voy a tener más ingresos que los que me daba el sueldo que tengo. No estoy presumiendo, que de paso estoy presumiendo, estoy diciendo que creo que es así y que creo que esa es la gran fuerza que tiene este periódico. Desde luego es la gran fuerza que tengo yo. Ninguno. Hay editores en España todavía y editoras en España todavía que cubren y marcan lo mejor que pueden la situación. Pero ni son los dueños del periódico, ni dominan el accionariado, ni dominan las aportaciones bancarias cuando no están en manos de las acciones de bancos, ni tienen continuidad.
Yo creo que es bastante excepcional en el panorama periodístico español, incluso yo diría que en el panorama periodístico comparado en otros países, que un editor con una cadencia regular cada cierto tiempo salga a la palestra a indicar cuáles son los problemas que le preocupan, los problemas que cree que preocupan a la sociedad, las líneas maestras de diríamos, de las soluciones. Opinións que na maioría dos casos non son fáciles, nin lle van traer moi boas relacións co poder. Me parece que este es un elemento fundamental y que separa a La Voz de Galicia de otros medios que siguen una línea ideológica absolutamente marcada al servicio de unos intereses, de lobbies determinados, de grupos de poder o también de partidos directamente. E que son incómodos para os poderes establecidos, non? E aí hai un mérito de ser quen de facer esa exposición pública de opinións, non? Yo soy la voz de la calle, yo soy un señor que está sometido a esos procesos y a esas injusticias. A mí no me parece lógico que mi competidor no sea un colega. A mí no me parece lógico que los obispos tengan medios de comunicación, que los bancos tengan medios de comunicación y que los políticos, especialmente los gallegos, tengan medios de comunicación. Eso no me parece normal. Y ese es mi problema. Non é un escritor asiduo, senón que xurde en momentos de especial preocupación ou de especial importancia dentro da vida social. Creo que es muy bueno el que el editor pues manifieste su propia idea y la pone además al juicio de todos los demás. Oír a las personas, tratar de decir lo que se habla en la calle, en los cafés, en las cenas de sábado, en la oficina, en el desamparo absoluto y en una frase muy curiosa con la que estoy en total desacuerdo, pero que influye mucho en mi vida. Tú eres el único que tiene valor para decirlo, eres el único que lo puedes decir, eres el único que lo puede conseguir, porque los demás no podemos hacer nada. Claro, ante una incongruencia de ese tamaño, ante la negatividad de tu voto, ante no tener oídos que escuchen tus quejas, pues me animó eso. Me gustaría no haber acertado una sola vez. Yo creo que el libro es una especie de premonición confirmada. A mí me da sensación incómoda, tengo una sensación incómoda, porque no hay nada que yo no haya dicho ahí que no se haya confirmado. Nada. El libro tiene dos cosas. Por un lado, tiene la denuncia de unos hechos, pero por otro lado, que es lo que le hace peculiar, la denuncia es una denuncia de una persona. No es un análisis ni es un informe lo que se hace sobre hechos, es la reacción que causan en una persona. É unha persona que ten compromiso con determinado tipo de problemas, con determinado tipo de posicións ou con determinados chamadas de atención que hai que facer nun momento determinado ao conxunto dunha sociedade para que sexa capaz de dar resposta ás circunstancias e aos problemas dun momento dado. Y los gallegos yo creo que perciben estas intervenciones como una declaración de absoluta responsabilidad. No es muy frecuente que una editorial seria y profunda la firme el editor. Son artigos que no día da súa publicación teñen impacto e son artigos que van axudando a construir unha conciencia colectiva. Que se nomeen os problemas sen
eufemismos e con vontade transformadora e con vontade de superalos en ben da maioría da poboación, sempre vai resultar positivo. Es la denuncia de un dolor, de una persona que se duele ante una situación y que reacciona protestando. Me gusta más denuncia que protesta, aunque sé que protesta, yo protesto, es un título de mucho impacto. Blando no es, pero claro, confundimos la dureza, la valentía con la verdad. Es duro porque dice las cosas descarnadamente, porque dice siempre las mismas, porque exige contestaciones, porque desmorona posturas y discursos. Pues es duro. Pero yo sé escribir mucho más duro. Y no insulto. Y no nombro casi nunca a nadie. Hablo en general. Yo a veces le he dicho que no solamente alababa su rigor y su crítica, sino que incluso su neutralidad, porque no es nada fácil hacer la balanza entre los intereses económicos de una empresa, porque no deja de ser una empresa, y los intereses morales de la empresa y de las personas. É raro un editor que, como Santiago Rey, asume coordinadamente as dúas posicións. É ao mesmo tempo que é o empresario, o gran empresario do periódico, e ao mesmo tempo pois, é unha persona que ten compromiso. De los temas que deberían de cambiar o que deberían... Yo creo que en eso el papel del editor de La Voz de Galicia ha sido muy importante y muy poco frecuente, sin duda alguna, ¿no? Todo el libro es una especie de ritornello, un ir y venir en una cuestión principal que se vive casi como una obsesión. La vida me ha educado en la dureza. Y yo puedo escribir eso 1000 veces más duro, 1.000.000 de veces más duro. Pero entonces, eso no es la solución. Y no solamente es un testimonio de desgracias o de lo que va mal, sino que al mismo tiempo pues, es un estímulo, algo positivo, diciendo cómo se podría enfocar la situación, cómo se podría mejorar. Me parece que hay como en Santiago Rey una necesidad personal de no permanecer impasible y asume, por decirlo así, su labor como editor, por supuesto, pero como ciudadano editor. Estamos hablando de muchos millones, muchísimos, del despiporre que supone que los consejeros vivan fuera de la ciudad de Santiago, de que la Xunta tenga delegados en La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. Ten compromiso con determinado tipo de problemas, con determinado tipo de posicións. De que la universidad sea mendicante y no reciba nunca de nadie una ayuda controlable, inteligente y técnica. La denuncia, a veces incluso el grito. Pues yo calculo que si aplicasen los criterios de racionalidad que intentamos aplicar los empresarios, en este caso editor, a nuestras empresas, si despolitizasen la decisión y el poder de decisión en relación con una cuenta de resultados, pues sería espectacular. No veo a Santiago Rey haciendo de espectador indolento, indiferente, señalando cuáles son los matices o cuáles son los problemas. Lo veo como está cabreado. Producen un efecto, me atrevo a decirlo así, yo también lo había pensado. ¿Qué pasa? Que nadie lo ha exigido. Me refiero en este caso a Europa. Ahora empiezan a señalar. Pero si tú hablas así y dices que eso empieza por no tener 17 defensores del pueblo, etc., las cantidades serían asombrosas. Pero eres un anti-español, un anti-autonomista y sobre todo
no tendrías la oportunidad de colocar a tus primos, a tus jefes de partido, a tus enemigos de partido, a tus novias de partido en esos sitios. Porque es un escándalo lo que estamos viviendo, un escándalo absoluto y total. Los políticos se quejan de lo mal pagados que están. Yo no digo que estén bien pagados. Yo digo que si están mal pagados y ese es el problema, pues que lo dejen, porque no tienen por qué estar mejor pagados. Que tampoco es normal que Cataluña, el presidente, tenga 6 veces más sueldo que el nacional. No hay lógica, ¿no? Y luego creo que hay un tema, la falta absoluta de seriedad y de ejemplaridad. Se está permitiendo, estos días se están permitiendo acciones que van contra el Tribunal Constitucional, contra el Tribunal Superior de Galicia. Y no pasa nada. Y a cualquier ser humano normal en el sentido no político, si retrasas tus pagos de impuestos o incumples el convenio, etcétera, 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 o no te modernizas, pues te brean. No tiene sentido. Es una incongruencia absoluta. El editor se lía la manta a la cabeza, pero cuando se lía la manta a la cabeza, no se lía la manta a la cabeza porque un día tiene una idea genial. Se lía una manta en la cabeza en una línea que ha sido la línea de La Voz de Galicia. A mesma toma de posición, a mesma toma de partido, leva implícito o debate. Como él mismo declara en el libro, pues ejerce una responsabilidad ante los ciudadanos que es propia de quien dirige un periódico que está, por tanto, señalando, dirigiéndose a la opinión pública. Yo a los 7 años iba a la redacción de La Voz de Galicia y aprendí a corregir con los signos de corrección y corregía. Y a mí me corregían los tipistas. Esas son situaciones muy atípicas, ¿no? Santiago es una persona que muy pronto el destino se le manifiesta y que sabe lo que va a ser su vida, pero podría rechazarlo y acoge ese destino tan pronto, tan claramente manifiesto. Y renuncié y renunciaré a que me quieran. No necesito el cariño de nadie. Yo necesito el cariño de mis lectores, la independencia. Hay medios de comunicación absolutamente sesgados a solamente una temática o solamente una ideología. No, yo tengo que decir que en mi opinión La Voz de Galicia no tiene un sesgo, es globalizadora y además trata de ser lo más neutral posible. Yo no quiero nada que non sea hacer el periódico que hago. Con moita frecuencia o lector dos periódicos en España ten a sensación de que informan e opinan en función dunha estrategia de intereses que non son estrictamente nin os do periodismo, nin os da política e a sociedade do país. Esa non é a sensación que temos na Voz de Galicia, donde escribimos xente moi distinta, donde con moita frecuencia discrepamos profunda e intensamente do compañeiro de páxina. Yo puedo influir en mucho, e influyo, e influí, pero el periódico lo hacen los redactores, sobre unas bases consensuadas y sobre la idea que es ser fiel al título. Yo creo que ese es mi gran título. Que yo soy fiel a La Voz de Galicia. De algún modo articula toda la historia de La Voz con la historia personal de Santiago Rey, que es la fidelidad a unos principios fundacionales. Hoy los políticos odian a La Voz de Galicia. Y ese es el mayor triunfo que podemos tener. Para mí La Voz de Galicia es mi vida. No concibo la vida sin La Voz de Galicia.
Sin plan para Galicia. 13 de febrero de 2005. El editor de La Voz de Galicia recuerda la vigencia del artículo donde 4 meses antes había denunciado el estancamiento del Plan Galicia. 2 años después de haber sido anunciado, solo se había licitado el 20% de las obras. Menciona algunos hechos que sonaban a tomadura de pelo y que intensificaban una percepción que se difundía entre muchos ciudadanos, que el gobierno pretendía esquivar los compromisos contraídos con Galicia. ¿Cuánto tiempo podremos continuar así?, se pregunta. Una pregunta que se hace el autor, que es ¿hasta cuándo podemos esperar? ¿Por qué es significativa esa pregunta? Pues porque Santiago Rey no es una persona muy adicta o muy acostumbrada a esperar. No es que el libro sea desesperado porque se cierra la esperanza, que no es verdad. Hay algún resquicio por ahí donde hace que el libro no sea del todo un libro pesimista. Lo que no parece que se pueda conseguir es esperar. Es un libro de una persona que tiene prisa, que ha acostumbrado toda su vida a vivir con el pie en el acelerador y que se desespera, en el sentido, vuelvo a decirlo, de que no puede esperar, no que niegue toda a esperanza. Se colléramos ahora mismo o conxunto dos artigos do editor, digamos que este artigo casi sería de alguma maneira un denominador común, porque con moita frecuencia o análisis do editor ven a decir eso, ven a decir que Galicia estuvo marxinada non só pola súa xeografía, senón porque non se atendeu suficientemente a un país que tiña necesidades e oportunidades suficientes para formar parte do futuro, dun futuro avanzado, modernizado dun país. Otra oportunidad perdida. 24 de septiembre de 2005. Galicia sufre un nuevo revés. Unión Fenosa, una empresa estratégica para la comunidad, cae en mano de inversores ajenos a esta tierra. Santiago Rey se pronuncia. No podemos observar la compra cerrada por el presidente de ACS, con el apoyo de otros conocidos empresarios, como una operación más del libre mercado. Considera que la explotación de tantos recursos naturales ha de generar una reversión especial de riqueza en el territorio de donde se extraen. Cando no ano 2005 a Voz de Galicia, o editor, lle daba voz a unha corrente de opinión que había en Galicia, non? De como era posible que o que fora Fenosa primeiro, que logo transitou a Unión Fenosa, agora pasaba a ser xa non Unión Fenosa, sino unha entidade pois, que non ten o domicilio fiscal, nin a sede central en Galicia e que depende de capital foráneo. Os riscos que se tiñan sobre a economía galega é nese sentido un artigo precursor, ¿no? Que unha gran empresa teña as súas instalacións centrais nun territorio concreto é fundamental, porque iso determina que nese territorio, nesa cidade, estén domiciliados unha parte moi relevante das actividades que máis valor engadido xeran, que máis emprego de calidade xeran, etc. Yo protesto. 8 de febrero de 2009. Es uno de los artículos de Santiago Rey con más impacto. Galicia y España han entrado de lleno en la crisis, pese a lo cual la inoperancia se ha instalado en la vida pública y los despropósitos se multiplican. Ni siquiera ahora se toman medidas para enderezar un rumbo meridianamente equivocado, escribe el editor de La Voz. Por eso, yo protesto. Y protesta por las listas de espera en la sanidad, los incumplimientos con los dependientes, el populismo, el clientelismo, el favoritismo, un nuevo caciquismo que se disfraza de modernidad. Da nombre precisamente al libro, Yo protesto. Reconozco que hacía 2 años que venía diciendo lo mismo. ¿Sobre qué? Porque había una crisis profunda. El haber dicho con toda esa claridad, incluso ganándose a lo mejor la impresión de que era un agorero, que era un exagerado, que, pues yo creo que le da un gran valor a esos artículos. Y tan claro fue el juicio que muy poco después pues hay que adelantar las elecciones y por tanto esa impresión de que estamos ante una situación excepcional pues no fue ninguna exageración. La voz de la calle.
30 de agosto de 2009. Un día antes de cumplir 71 años, el presidente y editor de La Voz de Galicia recuerda su obligación de recoger la voz de la calle y ser conciencia crítica del poder. En consecuencia, se hace eco de los problemas que esos días preocupan más a la ciudadanía: la crisis económica, una de las más monstruosas e injustas de la historia, los gastos superfluos de la administración, los retrasos intolerables en la atención sanitaria, la obra faraónica del Monte Gallás y la incapacidad de los partidos para ponerse de acuerdo en los asuntos de interés general. Santiago Rey, diríamos, anticipa la emergencia, la aparición de nuevos fenómenos políticos, que luego aparecen, de hecho, Podemos y Ciudadanos, la desafección de los ciudadanos hacia el sistema que se ve perfectamente, que es perfectamente medible y que es perfectamente constatable en todas las encuestas, hacia una defensa abierta de los partidos políticos y como instrumentos de los partidos, como instrumentos de vertebración de la opinión pública, y por tanto la crítica a la desafección se hace desde posiciones nítidamente democráticas y al mismo tiempo una defensa de la unidad política, ¿no? Yo creo que efectivamente esa idea de La Voz de la Calle, de un periódico como La Voz de la Calle, si lo pudiéramos decir así, de La Voz de Galicia como La Voz de la Calle, es una idea que responde en gran medida al espíritu que ha dominado el periódico en los últimos años, desde luego desde que Santiago Rey es el editor del periódico. Galicia ya no puede esperar más. 14 de marzo de 2010. Son días en que Galicia se juega la supervivencia de su sistema financiero. Se debate la fusión de las cajas de ahorros, frenada por intereses localistas. Los posibles errores de gestión del pasado, escribe Santiago Rey, no pueden tener como consecuencia la muerte, es decir, la entrega de sus activos a otras entidades foráneas sin compromiso con Galicia. Considera después que el asunto ha degenerado tanto que ya puede intuirse que Galicia podría quedarse sin las cajas. Ante ello, reitera su firme compromiso con la defensa de los intereses de esta tierra. El artículo fue muy oportuno y trajo mucha cola. Desgraciadamente, hoy estamos todavía viviendo las consecuencias de lo que entonces se trataba en el artículo. Estábamos en aquel momento, y lo hacía el editor, una consideración muy importante. Galicia tiene que tratar de mantener lo que tiene, lo bueno que tiene, y Galicia fundamentalmente ha ido perdiendo muchas cosas. Y yo siempre digo una cosa: un país no puede existir si no hay población, y una población no concurre en un país si no hay riqueza, y no hay riqueza si no se crea valor. Y no se crea valor si no hay empresas. Y no hay empresas si no hay financiación. Por lo tanto, el tema de las cajas de ahorros era un tema vital. Contra la resignación. 25 de julio de 2010. Son los momentos más duros de la crisis económica. El déficit público y la deuda con terceros han colocado a España al borde de la bancarrota colectiva. El pulso económico está prácticamente parado y miles de pequeñas empresas echan el cierre. El presidente y editor de La Voz de Galicia describe la brecha que se ha abierto entre el poder y la población civil a causa de la ineptitud, la deslealtad con los ciudadanos y la bajeza partidista. Este 25 de julio, el Día de Galicia, escribe: es el momento de reclamar ya un cambio de rumbo a quienes tienen la responsabilidad de poner fin a este callejón sin salida. Santiago Rey apunta contra ese estado colectivo. Lo analiza bien porque dice que la resignación viene derivada precisamente de una cierta desesperanza, especialmente con la clase política, que ha demostrado en aquel momento su ineptitud, y una ineptitud basada en la ineficacia, pero también en la mentira, al ocultar la crisis, y también en privilegiar los intereses partidistas sobre los intereses colectivos. Pensemos. 22 de febrero de 2015. La importancia del voto en un año con varias convocatorias electorales es el eje de este artículo. Es preciso pensar, escribe Santiago Rey, para quien no es una cuestión menor lo que se haga con el voto. El éxito o el fracaso de lo que vaya a venir corresponderá exactamente a quienes tienen la facultad de decidir, los electores. Considera que en Galicia y en toda España se requiere pensar en tres asuntos fundamentales que no pueden olvidarse en el instante de escoger la papeleta: la recuperación económica, la limpieza en la vida pública y la estabilidad y la convivencia en paz. Cando se fai nestes artigos un apelo a pensarmos pola nosa conta
e a votarmos en conciencia, estáse defendendo o carácter político do sufraxio, non o aparencial, non o controlado ou dirixido ou orientado televisivamente, non o deslocado a respeito do que somos e da nosa realidade galega e da nosa condición de galegas e galegos. En este sentido, eu diría que tantas veces concédensenos dereitos a condición de que non os exerzamos. Para mí el Prestige es el ejemplo más claro de la bondad periodística, del valor periodístico, del uso de las delegaciones, de las relaciones con el poder, mejor dicho, las nulas relaciones con el poder de la Voz de Galicia. Yo destacaría la cobertura de algunos acontecimientos, pero de manera muy especial uno, ¿no? Que fue el accidente del Prestige, ¿no? El accidente del Prestige marcó un punto de inflexión muy importante en la opinión pública gallega, en el consumo de prensa en Galicia, y La Voz fue capaz de mantener una información de altísima calidad durante muchísimos días. No momento no que un ministro decía que non había problema co chapapote, que non había manchas negras, a Voz de Galicia sacou unha foto na súa portada na que dous mariñeiros da Ría da Arousa extraían cas súas mans o chapapote do mar, subíndolo a súa gamela, non? Esa foto describe perfectamente cal é o papel que fai a Voz de Galicia. El más noble arte del mundo es ser periodista. Y después médico. Hay que ser una persona excepcional, culta, honrada, trabajadora, sacrificada, perdiendo parte de su personalidad a veces, que me pasa a mí, para ser periodista. Presidente, lo primero que quería preguntarles, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Esto es el corazón de la rotativa, el depósito de bobinas, sitio mítico, sobre todo cuando teníamos el papel racionado. Era una de las armas geniales que tuvo Franco, que fundó la fábrica de Rentería con el nivel de papel más malo que existe en el mundo, el peor, y además lo racionaba. Y además lo pagabas por adelantado. Y si no te portabas bien, no te daba papel. Es un sitio mítico de altísimo riesgo. ¿Por qué? Por la electricidad estática. Un incendio aquí sería terrorífico. O sea, estamos casi en una cámara acorazada, digamos. Totalmente acorazada, con dispositivos de seguridad extremos. Ventanas especiales, puertas especiales, detectores de luz especiales que se encenderían marcando el camino para huir. O sea, es una sala muy sofisticada. ¿Es normal tener tanto papel? Sí, es normal tener tanto papel porque había épocas antiguamente en que los camiones, las nieves y tal impedían el tráfico fluido. Y ahora nosotros además imprimimos varios periódicos, con lo cual hay papel para imprimir esos periódicos. Cada periódico aporta su papel. ¿Cuáles eran los mercados donde La Voz compraba papel? Los mercados históricos fueron siempre Finlandia, Noruega, y después entró en liza Rusia. Incluso hubo épocas que se importó de Estados Unidos, pero era excepcional. Y luego el papel nacional,
que era obligado la compra, obligado. No podías elegir la calidad ni con aquel papel en estas rotativas no se podría hacer un periódico. La palabra que seguramente que más veces se imprime en estas bobinas es la palabra Galicia. Lo primero que me sugiere es la genialidad de mi abuelo cuando usa ese título. Huye de todos los localismos y nos distingue de todos los colegas que hemos tenido y tenemos, que han hecho al revés. Ahora lo intentan cambiar, pero con poco éxito, imposible incluso, y esa palabra es la santo y seña del periódico, no hay forma de evitarla. Hay quien vaticina que el papel va a desaparecer, que va a dejar de haber periódicos en papel. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué va a pasar con el periodismo y con el periodismo escrito en papel? Bueno, si el periodismo que se está leyendo, haciendo y soportando en estos momentos tiene mal futuro, seguro que sí, porque no es periodismo. Y el buen periodismo, adaptado a los sistemas que están en estos momentos imperando en todo el mundo y que nosotros llevamos años tratando de actualizar, incluyendo en televisión, ese no puede desaparecer, es imposible. No veremos nosotros desaparecer el periodismo. Veremos un periodismo nuevo, veremos un periodismo especializado, veremos un periodismo más independiente. ¿Usted cree que el papel va a tener siempre un hueco? Siempre. Otra cosa es que el papel esté en momentos de crisis. Es decir, si la juventud no lee nada, no lee el periódico. Pero si la juventud lee, el papel existirá en otra medida, de otra forma, con otra velocidad y sobre todo como fondo de educación e interpretación. Yo no tengo ningún miedo a ver desaparecer el papel, no solo por la edad que tengo, sino porque de alguna forma falta muchos años para que cambie. La prensa y un periódico libre e independiente es algo fundamental en la democracia. Absolutamente, no se puede concebir sin prensa, no se puede concebir. Y la palabra prensa conlleva automáticamente libertad, independencia y calidad. ¿Cómo cree que sería Galicia si no hubiera existido La Voz de Galicia? Bueno, es una pregunta que a mí me corresponde contestar con cierta humildad y con cierta precaución, desde luego distinta. Yo creo que nosotros hemos roto con el localismo, hemos roto con la locura nacionalista en la que estamos inmersos desde la transición y sobre todo que somos independientes. La Voz ha actuado como elemento de cohesión, ¿no? La Voz se vende en toda Galicia, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, en las 4 provincias, en todas las ciudades, y eso marca, insisto, un elemento de cohesión territorial, de cohesión de proyecto de país muy importante que yo creo que no hubiera ocurrido si La Voz de Galicia no hubiera existido. En La Voz de Galicia se encuentra una de las claves fundamentales de interpretación de la historia de España y de Galicia desde hace más de un siglo. Sinceramente, si no existiese un periódico de esa entidad, habría que inventarlo. La historia de La Voz de Galicia está muy unida a la historia de Galicia. No se entendería la historia de Galicia sin La Voz. ¿Cómo explica el hecho de que La Voz de Galicia sea el 4º periódico de España en estos momentos, editado en un territorio, en una comunidad que en otros índices, por desgracia, no está precisamente en ese puesto en el ranking? ¿Cómo explica ese fenómeno, esa singularidad de La Voz de Galicia? Que sea capaz de estar en esa lista compitiendo con cabeceras que se distribuyen por el conjunto de España. No voy a explicarlo bien porque es casi inexplicable. Es un hecho para estudiar, es decir, yo sé lo sorpresivo que es un fenómeno tan especial que yo no comprendo, como no hay nadie en una escuela de periodismo que está estudiando qué pasa con La Voz de Galicia, lo que es en
en otra escala, claro, ¿qué pasa con Inditex? ¿Cómo fue? Que un periódico que está na periferia, na extrema periferia que somos nós, que somos a periferia de Europa, verdad? Situarse nos miolos da prensa do Estado ten unha importancia, unha trascendencia enorme, non? Que una empresa aquí en Galicia, en el Finisterre, pues resulta que compita con todos los demás medios de comunicación y esté en el cuarto lugar, pues es una cosa como para luego descubrirse y decir, rendirse la evidencia de que la empresa ha sido gobernada, orientada francamente bien. Es un orgullo. Hay que apuntárselo, pues precisamente al editor. Naturalmente, no existiría nada de eso sin todo el equipo que está dentro de ese periódico. Es casi inexplicable. La razón de verdad, es que tenemos la mejor redacción de España. La mejor. Con nuestros límites, con nuestros defectos, pero hacemos un muy buen periódico en general. Y que el pueblo gallego se identifica con nosotros. Presidente, ¿hay muchos periodistas en La Voz de Galicia? Pues sí, hay muchos, hay muchísimos. Es lógico, porque el periódico lo hacen los periodistas. Y entonces, yo creo que somos la segunda redacción más importante de España. No hay más que ver estas instalaciones para diseñar esto, para idear esto, para arriesgarse en un momento de crisis como hemos pasado. Hace falta ser un empresario muy consistente. ¿Usted se siente empresario, se siente editor, las dos cosas? Yo los momentos más difíciles que pasé en mi vida fue la compra de estas instalaciones en el momento en que toda la economía se derrumbaba y los periódicos desde el año 7, una cosa así, empezábamos a pasarlo muy mal, y eso lo tiene que hacer un editor, y un editor al final es un empresario. Lo que pasa es que yo me siento más periodista que empresario. Esto que vemos aquí es la vanguardia de la tecnología para la impresión de periódicos, pero su título también está en la vanguardia en todos los medios nuevos, en todas las nuevas tecnologías. Eso supongo que también será uno de los rompederos de cabeza constante en su despacho, ¿no es así? Sí, ahora está muy de moda todos los periódicos de Madrid y alguno más están estudiando el cambio a los sistemas electrónicos. Nosotros no lo estamos estudiando, lo estamos haciendo. Hace años que hemos empezado, no tenemos otra salida. ¿Qué siente por los lectores de La Voz? Un profundo amor, porque me siento muy identificado con ellos, pienso en ellos, incluso cuando escribo, trato de escribir lo que ellos hablan, y creo que compartimos el miedo a que las cosas no vayan bien en un futuro y que caigamos en una serie de contradicciones que eviten que Galicia por fin salga un día da longa noite de pedra, ¿no? La Voz de Galicia está evidentemente en el periódico, está en la televisión, está en la producción audiovisual, está en la radio, está en la web. ¿Qué le queda por hacer? Sobrevivir. Le queda sobrevivir. El futuro de la prensa no pasa porque en una región como Galicia haya, me parece que 18 títulos, algo así. Eso es aberrante. Hace falta la rentabilidad para poder ser independiente. Es una frase que le hemos oído. La cuenta de resultados de un periódico es lo que marca la independencia de un periódico. Y de vez en cuando las cosas van mal, el accionista mayoritario o único en mi caso, pues se la juega también y aporta lo que tiene que aportar. Le he entregado mi vida al periódico, mi vida,
y no tengo otra fuente de ingresos y no tengo otra cosa que no sea esto y el respeto de la mayoría de los señores que comportan esta casa. ¿Le sigue emocionando el olor de la tinta? Casi tanto como la humedad que padecemos. Yo nací encima de una rotativa, encima, exactamente encima, tuvo que parar en el parto, en una casa particular. Yo dormía y me despertaba si no funcionaba y bajaba a ver por qué. Es un olor que impregna, es un perfume que lo llevas dentro y sin el cual no puedes vivir. Y no hay sustituto. Cuando desaparezca la tinta, si desaparece, nada ni nadie podrá sustituir. En estos 50 años largos que llevo en la voz de Galicia, teníais que ser vosotros los primeros en recibir el libro. Parte importantísima de ese libro la he hecho por vosotros y con vuestro permiso, que me habéis permitido ser fiel al título y a esa especie de contrato moral no escrito que nos une, que es que queremos ser lo que somos, mejorar lo que tengamos que mejorar, seguir trabajando y seguir ofreciendo a Galicia una de las pocas vías de unificación, de antilocalismo, y seguir siendo galleguista, no otra cosa. Aunque no lo creáis, estoy emocionado, porque en una oportunidad como esta, pues no se vive todo. Y a mí me encanta vivirla hoy y daros las gracias.